¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a una transmisión más de esta serie de programas. Y como ustedes saben, y estemos este nuevo formato con los días lunes y los miércoles, los lunes con la teoría del caso, los miércoles con la masterclass. Hoy en ausencia del licenciado Abraham Dávila por motivos de trabajo que no va a poder estar con nosotros, tengo el gusto de poder estar con ustedes presente en esta plática y presentarles a continuación el extraordinario panelista que nos va a platicar de un tema también sumamente extraordinario. Si me permiten dar los anuncios iniciales, como siempre, les suplicamos, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Medical Legal Center. Y si ustedes quieren ver esta transmisión o volverla a ver una vez que termine, se subirá a nuestro canal de YouTube. Si quieren volver a consultar todas las demás charlas que aquí se han impartido, también la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan estas transmisiones para que lleguen a más profesionales de la salud. Les reiteramos que si ustedes son jefes de consulta, jefes de enseñanza, algún directivo de alguna institución pública o pertenecen a alguna agrupación, asociación o colegio médico y desean charlas en materia de médico legal, con todo gusto se las podemos impartir. Únicamente les pedimos que nos las soliciten a través de nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com. Atención, ya saben, es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Recuerden también, ayúdenos a compartir nuestras transmisiones alternas, que es La Voz del Residente. Es un webinario pensado y estructurado especialmente para todos los médicos que están en periodo de formación, para que se estén actualizando y capacitando constantemente. Vamos a tratar de llegar a todas las sedes de nuestro país para que todos los médicos residentes de todas estas sedes estén involucrados. Por último, agradezco como siempre la oportunidad y la facilidad que nos proporciona en la plataforma de Yo Soy Médico 17 a través de su Facebook Live, para transmitir estas charlas para que lleguen a más profesionales de la salud. Sin más ni más, les voy a presentar al ponente del día de hoy. Es un extraordinario participante, ya ha estado con nosotros anteriormente. Con su plática causó mucha inquietud y la de hoy no creo que sea para menos. Si me permiten, él es doctor en psiquiatría biológica por la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Es psiquiatría clínica por el Hospital Waitington Hospital, South Manchester, también Reino Unido. Él es investigador repatriado, por el CONACYT, profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM, cofundador y jefe de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es director médico e investigador principal de Farmed SADCB. Él es perito en medicina y protocolo de Estambul para el Consejo de la Judicatura de la Federación. Como ven, es un extraordinario ponente con un extraordinario currículum, y si me permiten presentárselo, él es el doctor Alfonso Martín del Campo Lawrence. Él nos va a platicar sobre los ritmos biológicos, insomnio y sus consecuencias a propósito de la pandemia y del confinamiento. Doctor Martín del Campo, muy buenas noches, sea usted muy bienvenido. Hola, buenas noches. Es para mí un honor estar aquí con ustedes eh, y agradecer la oportunidad de pues compartir algunos temas que creo que son importantes, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo en este momento, y ojalá sean útiles para los jóvenes médicos e incluso para los que no son médicos. Eh, el que puedan aplicarse algunas de la información que aquí vamos a comentar en un momento, y ojalá y sea de interés para todos. Muy honrados nosotros, doctor, y por supuesto que será de interés de todos nosotros. Lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Adelante, doctor, nos vemos
en el espacio de preguntas y respuestas. Y si me permiten nada más suplicarles que nos apoyen haciendo las preguntas y respuestas en el espacio específico para tal efecto, que es únicamente preguntas y respuestas. En el chat se nos complica un poquito. Por favor, no hagan las preguntas en el chat, sino en el apartado de preguntas y respuestas. Doctor, ya vemos su presentación. Adelante, lo dejo con los profesionales de la salud. Bienvenido. Pues muchas gracias. Hola a todo el auditorio. Espero que se oiga bien y se vea bien las transparencias. Esta es una transparencia, bueno, es una imagen tomada desde satélite, es real y precisamente es la idea de esta transparencia. Se puede ver aquí Europa, ¿no? La península ibérica, Inglaterra, Irlanda, y toda esta parte pues ya es de noche y esta parte pues es de día. Y es precisamente igual aquí en el Sahara, ¿no? En la parte norte de África vemos la parte de la noche y del día, porque esa es la característica de nuestro planeta. Es un planeta que gira sobre su propio eje y que produce lo que llamamos un día. Y ese día produce un fenómeno que se llama noche, y entonces nosotros, dentro de nuestro código genético, tenemos que dormir. Y como este planeta tiene día y noche, hay algunas especies de animales que duermen de noche y otros que duermen de día. Nosotros somos de las especies que deberíamos de dormir de noche, aunque hay algunos que andan ahí por ahí despiertos en las noches, y estar activos de día. A partir de esto, nosotros a lo largo de los 150,000 años que tiene el ser humano de existir, pero mucho antes de con la vida orgánica, eh, el fenómeno de la vida se ha dado en este planeta que cambia cada momento, cada instante, porque va dando vueltas. Aparte de dar vuelta alrededor del Sol, como todos ustedes saben, y eso provoca un fenómeno constante de adaptación. Y esa adaptación es la que nos ha hecho que seamos como somos actualmente y que seamos animales diurnos. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué sirve dormir? Y uno tiene que entender que dormir es fundamental para la vida. Normalmente, si en algún momento que las personas de los derechos animales permitían hacer experimentos con animales, se hizo con ratas y nos dimos cuenta que aproximadamente si privamos a una rata de sueño totalmente, en el día 11, entre el día 11 y 12 se muere. Y se muere de una manera terrible, ¿no? Con llagas, con hemorragias. No crean que se muere nada más así. No, no, no. Es una muerte espantosa. Y esto se debe principalmente a que la función de dormir, el hecho de dormir, restablece los almacenes de la energía celular. Es decir, recarga, fortalece, regenera la parte celular, también restaura la homeostasis. Homeostasis es el equilibrio que hay entre las funciones, en las funciones del cuerpo. Cuando algo baja, entonces hay una señal que dice que suba. Cuando algo sube, hay una señal que dice que baje, para siempre estar en equilibrio. Este es un término que fue acuñado por Claude Bernard a finales del siglo XIX, principios del XX, y que es lo que permite entender cómo se lleva a cabo un proceso adaptativo, y es a través de la homeostasis que se dan las vías, seguramente ustedes han oído hablar de ellas, de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, que son estas señales de que cuando algo baja, en el cerebro dicen bajó, y el cerebro manda una señal para que suba, y al revés, cuando algo sube,
llega al cerebro la señal y el cerebro manda una señal para que baje. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos niveles de glucosa bajos porque no hemos comido, se manda la señal, el cerebro lee que los niveles de glicemia están bajos y entonces se crea la sensación de hambre, o sea, el sentimiento de hambre, la emoción del hambre, y eso nos lleva a que la conducta sea ir a comer para que la comida se absorba y entonces suban los niveles de glucosa. ¿Por qué de glucosa? Porque la glucosa es la energía que utiliza la célula para poder funcionar. Entonces, también el sueño tiene, entonces esta homeostasis del sistema nervioso central y del resto de los tejidos. Tejido es tejido muscular, el tejido pulmonar, todo el cuerpo. También el sueño tiene el papel muy importante sobre los procesos de aprendizaje y memoria. Esto es decir, que el día de hoy, lo que yo viví, lo que yo aprendí, lo que leí, lo que hice, va a quedar consolidado a partir de que duerma. De tal manera que si no duermo, todo este aprendizaje, toda esta información que pude obtener no se va a consolidar. Por eso es muy importante que los niños tengan un buen dormir, sobre todo los niños, porque están en pleno periodo de aprendizaje, los jóvenes, ya uno como quiera, pues si no aprende algo, pues no importa tanto, ¿verdad? Pero sí, de todos modos es importante dormir. Y también se sabe que durante el sueño hay una serie de asuntos emocionales reprimidos. Esto ha permitido que los psicoanalistas incluso hagan toda una ciencia de el estudio y la interpretación de los sueños que empezó con Sigmund Freud, de lo cual yo no voy a hablar hoy, pero sí sabemos todos que los sueños o las ensoñaciones también forman parte de la vida y pueden revelar una serie de conflictos internos, existenciales, familiares, y de diferentes tipos. Ahora, ¿cómo es que nosotros estamos adaptados para vivir en este planeta? ¿A través o cómo le hacemos? Bueno, pues aquí nosotros vemos el sol y ya ahora vemos por qué nuestros ancestros adoraban al sol, y es porque la luz del sol entra a través del ojo y llega a la retina, en donde tenemos fotorreceptores. No los receptores de visión, que son los conos y los bastones, sino otro tipo de receptores que solamente reciben o perciben la luminosidad. Estos receptores hacen una vía hacia el núcleo supraquiasmático que se encuentra aquí, y perdonen que esté en inglés, algunas estarán en inglés. Ese núcleo supraquiasmático es el marcapaso del organismo y es lo que permite que el organismo, perdonen si oyen un ladrido, es mi mascota que está ladrando, disculpen. Ese núcleo supraquiasmático tiene conexiones con todo el cerebro, pero particularmente con la glándula pineal. Y la glándula pineal, a su vez, libera melatonina. Entonces, cuando dejamos de percibir el sol, es decir, cuando empieza a anochecer o ya es de noche, el núcleo supraquiasmático percibe que es de noche porque no le llega señales de luminosidad, y esto le manda señales a la glándula pineal y entonces libera melatonina, y la melatonina es una señal sincronizadora en todos los diferentes órganos del cerebro, y entonces le dice al cerebro, ya es de noche. Por lo tanto, se activan una serie de, como veremos más adelante, se activan una serie de áreas del cerebro que van a permitir que nos podamos dormir, porque como les dije, nuestro material genético es el de una especie que duerme de noche. Entonces,
Esto va a provocar que haya una coordinación, una sincronía de la conducta y de la fisiología. Espero que no sea muy enredado esto, pero básicamente el sol es la señal que sincroniza. Aprovecho para comentarles que ¿qué pasaría si yo a este individuo lo meto en un búnker y lo privo totalmente del sol, del sonido externo y le mantengo las condiciones estables, es decir, luz del techo, como la que tenemos ahorita todos, una temperatura estable? ¿Qué pasaría con eso? Porque esos experimentos se hicieron en los años 50 aproximadamente y 60, y entonces se ve que esa persona en esas condiciones empieza a tener un ritmo endógeno. Por eso se le llama al núcleo supraquiasmático, se le llama el marcapaso, porque empieza esta persona en ese búnker a dormir un cierto número de horas y luego se despierta y luego vuelve a dormir y forma lo que sería un día dentro de ese búnker. Y entonces hay individuos que se ha registrado que pueden tener ritmos de 16 horas y otros hasta de 32 horas. Claro, el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor sobre su propio eje es cercano a los 24 horas, por eso se llama circadiano. Circa, que es el prefijo que significa cercano a 24 horas. Nos adaptamos a ese ritmo. Si la Tierra fuera más grande, podríamos a lo mejor vivir hasta días de 30 horas probablemente, o si fuera más chiquito, podríamos vivir días de 18 horas. El chiste es que no vivimos ahí, sino vivimos en la Tierra, que tarda 23 minutos, 23 horas, 59 minutos, no me acuerdo cuántos segundos, pero el cual cada 4 años se vuelve a ajustar con el año bisiesto, se agrega el día y se vuelve otra vez a ajustar todos los relojes. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros nos adaptamos al medio ambiente a través de la luminosidad del sol, que es nuestra señal sincronizadora principal. En alemán se llama Zeitgeber. Ahora, aquí permítanme explicarles más o menos lo que se llama la estructura de un día. Vamos a empezar por las 12 de la noche. Como verán, a las 12 de la noche, pues la mayoría de nosotros estamos dormidos, acostados y dormidos. Algunos están empezando a dormir, otros ya llevan un rato durmiendo y otros están próximos a acostarse. De cualquier manera, a las 2 de la mañana ya estamos en un sueño profundo. A las 4:30 de la mañana hay una baja de temperatura que está ligada totalmente al sueño. Es decir, si yo estoy acostado pero no estoy dormido, no baja la temperatura corporal. Pero si estoy dormido, sí baja la temperatura corporal. Seguramente algunos de ustedes han estado en Acapulco o en algún lugar donde hace calor y alguien se queda dormido, bien dormido, al lado de nosotros, ya sea en el sol o en la sombra, pero con calor. Y de todos modos se enconcha y se pone en posición fetal porque le da un poco de frío y nosotros le ponemos una toallita arriba y dices, oye, pues estamos a 32 grados. Sí, pero su temperatura corporal, como se quedó dormido, baja medio grado o 1 grado. Entonces, esta baja de temperatura es muy importante porque es un ritmo biológico. Es decir, la temperatura baja cuando dormimos y sube cuando estamos en actividad, como veremos más adelante. Cerca de las 6 de la mañana empiezan a secretarse algunas hormonas, como el cortisol. A las 6:45 la presión arterial o antes, dependiendo del horario, pero antes de levantarnos, sube. De ahí que haya muchas personas que en la madrugada sufren infartos y se mueren, ¿no? Dormidos. El famoso, pues se murió en la noche.
que la verdad eso es como a mí me gustaría morirme, y se incrementa la presión arterial. Obviamente, si es uno hipertenso, bueno, pues puede tener una elevación muy, muy grande y es cuando puede venir un problema cardíaco. A las 7:30 ya deja de liberarse la melatonina que yo les explicaba que sincroniza el cerebro y comienza la liberación de cortisol, que esta va a favorecer la utilización de glucosa por parte de las células, particularmente en los músculos, y que son los que nos va a permitir levantarnos de la cama. Nos levantamos de la cama, nos bañamos, nos vestimos, empezamos a movernos y todo eso consume energía gracias a que se libera el cortisol. También empieza a haber un aumento del movimiento intestinal, de ahí que la mayoría de las personas vayan al baño a hacer del 2, como se dice vulgarmente, aunque hay personas que tienen otros horarios. Y luego, por las 10 de la mañana aproximadamente, nuestro estado de alerta y nuestra cognición, que es atención, concentración, memoria, está en un momento óptimo. Claro, hay personas que a las 7 de la mañana, que se despertaron desde las 6, pues están en clase o están trabajando y también tienen un estado de alerta óptimo y cognitivo. Pero bueno, insisto, este esquema es tratando de explicar más o menos lo que es una estructura de día en general, ¿no? Que aplique a todo el mundo. Posteriormente, hacia las 12 del día, pues estamos en pleno trabajo, en plena actividad, yendo, viniendo, cada quien en lo que hace, con nuestra alerta, o sea, despiertos obviamente, y activos y productivos. Hacia las 2:30 de la tarde, pues vemos que nuestra coordinación motriz es mayor. No quiere decir que antes no la tuviéramos, pero podemos decir que a esa hora se logra una mejor coordinación motriz. A las 3:30, 4 de la tarde, la respuesta es mucho más rápida que antes, nuestras respuestas en general. Y a las 5 de la tarde, la eficiencia cardiovascular y fuerza muscular llega a un punto de bastante eficiencia, ¿no? Hacia las 6 de la tarde, volvemos a tener un pico a 6:30 de presión arterial debido a toda la actividad que hemos venido teniendo, pero todo esto es dentro de límites normales, no es patológico. Claro, cuando tenemos una persona que es hipertensa y no está tratada, empieza a tener dolores de cabeza y síntomas en las tardes, porque sube un poco la presión arterial y la temperatura corporal llega a su máximo alrededor de las 7, porque llevamos todo el día en actividad, en actividad física, y eso produce que la energía se transforme en calor y aumente la temperatura corporal. Hacia las 9 de la noche, como ya es de noche, ya no hay sol, entonces empieza a haber la liberación de melatonina o melanina por la glándula pineal, como ya les comenté anteriormente, y hacia las 10:30 de la noche ya hay una disminución del movimiento intestinal, del proceso digestivo. Por eso es muy importante no cenar muy tarde, no cenar muy pesado, para que nos preparemos para dormir y finalmente nos durmamos y otra vez vuelva a empezarse el ciclo. Bueno, esto sería lo que se llamaría un ritmo, el ritmo de la vida. Y aquí viene la referencia, que es el reloj biológico, la guía del reloj biológico, y a esto se le llama reloj circadiano, como dije yo, aquí está mal escrito, es circadiano porque está cercano a las 24 horas, aunque no son 24 horas precisas. Esto es más o menos lo que sería la estructura de un día en una persona en términos de dormir y estar activo. Pero ahora fíjense la transparencia que les estoy mostrando. Esta es la transparencia probablemente yo creo que más importante de toda la presentación, porque es la que nos permite entender
lo que realmente hace el cerebro para poder vivir en este planeta. Aquí tenemos la noche y en la noche estamos dormidos. Luego en el día nos despertamos, nos bañamos, vamos a trabajar, vemos la tele. A mí me gusta el béisbol y soy fan de los Yankees, no me gusta tanto el fútbol, y luego nos vamos a acostar otra vez a dormir. A este ritmo, que está relacionado con la noche y el día, se le llama el ritmo de vigilia que es en el día, y sueño, o sueño y vigilia, o actividad y descanso. A mí me gusta más sueño y vigilia. Y este es el primer ritmo que se establece. Pero al mismo tiempo que se establece este ritmo, que ya vimos que tiene que ver con el sol, con los fotorreceptores de la retina ocular, o sea, de la retina, etcétera. Vean, aquí nada más les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la excreción de potasio, cómo aumenta durante el día y disminuye durante la noche, cómo el cortisol, que son estos puntitos más chiquitos, digo, estas rayitas, empieza a aumentar antes de que nos levantemos, para que cuando nos levantemos estemos al máximo de cortisol para poder utilizar la glucosa que está circulando. Y luego vemos cómo también el ritmo de temperatura, que es el segundo ritmo ancla, junto con el de actividad y reposo o vigilia y sueño, se sincronizan. O sea, estos ritmos que les estoy enseñando aquí están sincronizados, son como una orquesta filarmónica. O sea, no cada quien anda por su lado. Y entonces tenemos como ejemplo, ¿no? La excreción de potasio, que tiene que ver con la filtración del riñón, la temperatura corporal, el plasma, el cortisol plasmático, la hormona de crecimiento. Aumenta cuando estamos dormidos y disminuye cuando estamos despiertos. De hecho, en los jóvenes, cuando les da una enfermedad en la que tienen que estar acostados durante un periodo largo de tiempo, 3 meses, 4 meses, porque tuvieron un accidente en la pierna o lo que sea, o tuvieron hepatitis, de repente cuando ya se levantan, nos damos cuenta que crecieron. Y sí, crecieron durante ese periodo de tiempo porque ellos debieron haber estado activos todos los días en el día y dormidos en la noche, pero como estaban en reposo, porque estaban enfermos o estaban accidentados, entonces estaban acostados en el día y se dormían en el día. Y entonces cada vez que dormían había algo de secreción de hormona de crecimiento. Entonces eso favoreció que hayan crecido, y esto se observaba mucho, sobre todo antes, que había enfermedades que tenían que tener reposo durante mucho tiempo. Ahora han cambiado un poco eso, pero de todos modos se sigue observando. Pero lo más importante es que se queden con todo esto, miren, toda esta sincronización. Y aquí me falta poner la presión arterial, el pulso, la secreción de jugos gástricos, la respiración, y otras funciones importantísimas de la vida, la filtración del riñón, como ya vimos. Imagínense entonces, si no dormimos bien, ¿qué pasa con toda esta sincronización de funciones? Pues se vuelve un caos, y entonces ya no tenemos una vida saludable y nos sentimos mal, y bueno, empieza a haber una serie de problemas. Este es un corte sagital de cabeza, de cráneo, y aquí lo hicimos en el Instituto Nacional de Neurología cuando hice mi servicio social hace muchos años, y lo que vemos es que cómo el cerebro ocupa toda la cavidad craneal, ¿no? A veces hay personas que manejan algunos camioncitos verdes y demás que parece como que no tuvieran nada aquí adentro, pero bueno, esto demuestra que sí hay gente que tiene cosas adentro,
lo cual me da mucho gusto. Y bueno, de eso que vimos, el cerebro, la parte que se encarga del sueño, porque para todos aquellos que piensan que el sueño es una función pasiva, están equivocados. El sueño es una función activa que implica la activación de ciertas neuronas y ciertos circuitos para que precisamente caigamos en un estado de dormido, como verán aquí. Aquí el tronco encefálico controla el sueño y el estado de alerta, de tal manera que cuando estamos despiertos se apagan unas neuronas, cuando estamos dormidos se prenden otras, y el hecho es de que no es ningún estado pasivo como la gente cree de, es que me desconecté. No, no, te puedes desconectar del medio, un poco, del medio ambiente, pero el cerebro no está desconectado. Y bueno, aquí algunas posiciones para que vean que no somos los únicos que duermen. Yo, por ejemplo, duermo como león. Conozco quienes duermen como hienas o como zorras. ¿Usted cómo duerme? Ahora bien, parte del tener una pandemia, pero fuera de la pandemia, se sabe perfectamente que el insomnio junto con el dolor e insomnio, son los dos síntomas más frecuentes por los cuales los médicos son consultados en todo el mundo. Esto salió publicado en el British Journal of Medicine hace como 20 y tantos años. Son los dos síntomas más importantes, las quejas, por lo cual la gente va al doctor, son dolor de algún tipo y el no poder dormir. De hecho, nosotros vemos que los bebés que no pueden hablar, sabemos que no está bien un bebé cuando no duerme bien y empieza a llorar en la noche y no se duerme, cuando normalmente sí se duerme. O sea, un bebé debería de dormir bien y no llorar. Sin embargo, cuando está enfermo de algo, no duerme y entonces es una señal. Entonces, los dos síntomas más importantes, más frecuentes en el mundo son dolor e insomnio. Ahora bien, aparte del insomnio, que es un síntoma, pero también puede ser una enfermedad, tenemos otro tipo de trastornos del sueño, como son la apnea del sueño, que es dejar de respirar, el ronquido, que a veces puede incluso ser causal de divorcio, el síndrome de piernas inquietas, que está ligado al sueño de movimientos rápidos. La plática de hoy no es sobre sueño, no voy a hablar sobre las fases de sueño y los circuitos neuronales del sueño, y etcétera, pero sí sobre algunos síntomas nada más como para mencionarlos. La hipersomnia diurna excesiva quiere decir que en el día me estoy durmiendo. Los que viajan en transporte público, vean cuando puedan cuánta gente se va durmiendo en el camión o en el metro, y van a ver varios, hombres y mujeres. Bueno, pues eso quiere decir que en las noches no duermen bien, y hay algunos que aparte de que duermen en la noche, de todos modos en el día se están durmiendo y están cabeceando. La hiperhidrosis del sueño es una sudoración excesiva durante la noche en la que estamos dormidos, al grado de que a veces la persona tiene que cambiar las sábanas o la pijama porque está mojada. Los movimientos anormales, ¿no? Una pareja vino a verme porque el señor le pegó a la señora y él decía que había sido un movimiento anormal y la señora decía que más bien le había dado un manotazo. Nunca supe la verdad porque no le pudimos hacer el estudio de polisomnografía, que es el estudio que se hace de toda la noche. Así es que no tomen nota de esto, no les estoy dando ideas, pero bueno, puede pasar. Y finalmente, otro trastorno es la narcolepsia, cataplegia se llamaba antes, que es cuando la persona se queda dormida
y vemos cómo está escribiendo, ¿no? Compañeros de clase que están tomando nota y de repente se quedan dormidos y hacen un rayón en el cuaderno. Decían que Joaquín Pardavé murió, bueno, no murió, lo enterraron por un episodio de narcolepsia y cuando abrieron, lo desenterraron, estaba todo desgarrado adentro del ataúd, etcétera, y llegaron a la conclusión de que pues probablemente sí lo habían enterrado dormido, ¿no? Y despertó ya estando ahí. El sonambulismo, que realmente no es una enfermedad, pero que puede provocar problemas. Hay veces que hay que cerrar la casa, ¿no? Con llave, porque el sonámbulo puede incluso salir de la casa. Hay también las alucinaciones hipnagógicas, que son en el proceso entre que me quedo dormido, estoy despierto y me quedo dormido, y que les pasa mucho a los niños, y de ahí que piensen que hay alguien en el cuarto o algo, porque se puede mezclar algo del sueño con el hecho de haber estado despierto, o las hipnopómpicas, que son las que más frecuentes y son cuando estoy dormido y me despierto, pero me tardo en despertar y se mezcla un poco el sueño con la realidad y entonces puedo tener este tipo de alucinaciones porque sí, en realidad estoy viendo personas, pero, pues, pero evidentemente son personas que estaban en mi sueño, pero yo creo que están ahí porque estoy en un estado como que en el limbo. Luego están los terrores nocturnos, eneuresis, que es hacerse pipí en la noche, dormido, y los sueños eróticos, que pues no son patológicos, pero bueno, existen, dicen que existen. Y bueno, ahora tenemos, y aquí sí aplica más para la cuestión del confinamiento, es que al no salir, al estar encerrados, pues hay personas que deciden cambiar su rutina y entonces ya no se bañan cuando se levantan, ya no desayunan en la mañana, su trabajo consiste en hacer 3 o 4 correos electrónicos y, y entonces desayunan a las 1 de la tarde, comen a las 6, 7 de la noche y cenan a las 3 de la mañana, y Netflix, Facebook, YouTube, imagínense, ¿no? El teléfono, la computadora, y entonces estamos hasta las 4 de la mañana viendo películas y aquello ya empieza a volverse un relajo porque se pierde esa ritmicidad, esa estructura de las que yo les hablaba al principio en la plática, en la primera transparencia. Entonces, aquí, pues la transparencia dice: yo en este momento eligiendo qué me mantendrá despierto hasta las 3 de la mañana. Obviamente, hay personas que también están en confinamiento, pero que han tenido que trabajar desde sus computadoras y sí se tienen que levantar, se tienen que arreglar porque tienen que ver gente, participar en reuniones, y de hecho eso también ha provocado una serie de problemas como el tecnoestrés, porque ahora resulta que todo es a través de la computadora, entonces no me puedo mover, no es lo mismo que estar en una oficina, y esto deriva en otro tipo de problemática, que tampoco hoy voy a hablar de esa problemática, pero que los que estamos en confinamiento o guardamos confinamiento hasta cierto punto, sabemos lo difícil que ha sido trabajar por videollamadas. Por ejemplo, esta plática bien se pudo haber llevado a cabo en un auditorio. Claro, espero que haya personas que no sean nada más del DF y que llegue a todos lados, y entonces sí se justifica, pero las clases de los niños, por ejemplo, los pobres tienen que estar ahí sentados enfrente de la computadora viendo al maestro, y los pobres de los maestros que cómo vigilan al niño. Ahí me contaba uno de mis hijos que está en la prepa, que en las clases de repente había alumnos que se conectaban, se paraban y ya no se volvían a aparecer hasta que acababa la clase, ¿no? Y estaba ahí la cámara prendida y vacía la silla. Entonces, esto nos puede llevar a un problema que se llama insomnio, como ya les dije, que se define
bueno, ahorita viene la definición, perdón, el insomnio lo que provoca es somnolencia durante el día. Si no duermo bien en la noche, pues entonces en el día voy a tener sueño y esto tiene un impacto muy importante. Acuérdense que la plática se trata sobre las consecuencias del insomnio. Uno cree que sería nada más esto, ¿no? No poder dormir durante la noche, tener sueño en el día, pero no, vamos a ver más adelante que aparte afecta el funcionamiento laboral y social de la persona y muy importante lo que dice acá abajo, mayor riesgo de sufrir accidentes. De ahí que viene también los anuncios en las carreteras que dicen, si tiene sueño, no maneje, ¿no? Es como si toma, no maneje. De hecho, un experto en sueño, amigo mío, me comentaba que 4 horas de insomnio equivalían a un estado de embriaguez como si se hubieran tomado unos 6 tequilas en cuanto al tiempo de reacción y en cuanto al control, por ejemplo, de un vehículo. Entonces, imagínense que van a 120 kilómetros por hora en la carretera y de repente un cabeceo, pues quién sabe qué pueda pasar ahí, ¿no? Ahora, aunque hay tratamientos disponibles y que son efectivos, farmacológicos, como son las benzodiazepinas, que también veremos más adelante, si no se diagnostica a tiempo, se puede volver un insomnio crónico. Y entonces hay personas que de plano dicen, yo siempre he dormido mal o duermo mal desde hace mucho. Y es difícil de tratar para nosotros los médicos porque acuérdense que nosotros somos un animal de hábitos, como vimos en nuestra primera transparencia. Entonces, si el sueño, que además es una función frágil y vulnerable, ¿qué quiere decir esto? Que con cualquier cosa se altera. Nosotros tenemos que cuidar nuestro sueño como si fuera un tesoro, porque si no, eso va a provocar que el no dormir bien va a cambiarnos la calidad de vida. ¿Qué tan frecuente se presenta? Pues se dice, porque son estudios que son imposibles de realizar en cada gente, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud y algunos investigadores que han hecho metaanálisis, quiere decir, como veremos más adelante también, que juntan varios estudios y hacen un análisis estadístico de todos estos estudios para tener una idea, entre 30 y 40% de la población adulta han tenido quejas de insomnio en algún momento de su vida. El insomnio es más frecuente en las mujeres que en los hombres y es más frecuente conforme se incrementa la edad. De hecho, cuando se incrementa la edad, también la necesidad de las horas de dormir es menor. Entonces, yo tengo pacientes que tienen 75 años, están saludables, el señor necesita dormir 5 o 6 horas, pero se quiere dormir a las 9 de la noche. Entonces, si se duerme a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana ya lleva 6 horas dormido, pues evidentemente se va a despertar porque ya durmió 6 horas. Entonces ahí tenemos que ayudarle a nuestros pacientitos a decirle, no, señor, tiene que dormirse más tarde para recorrer el horario. Pero para eso se necesita tener una buena estructura, unos buenos horarios. Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia y con todo esto, eso se ha perdido mucho en mucha gente. Entonces, muy complicado a veces volver a regularizar las horas de sueño necesarias en nuestros pacientes. Aquí lo que antes se hacía y se recomendaba que era contar ovejas, ahora veremos que ya no es lo recomendable y bueno, ¿no? Están todas despedidas porque ya lleva como 2 millones y no se ha podido dormir. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de que la gente no duerma? Bueno, son variables. Por un lado están las situaciones estresantes que son del día o próximas, cercanas a esas noches. Por ejemplo, presentar un examen, ir al dentista, un viaje, situaciones que nos ponen en cierto estrés, pero también puede ser una situación que se vuelva crónica. Es decir,
ya pasó el estrés, pero yo sigo sin poder dormir. Y aquí la broma de, a veces no puedo dormir pensando cómo olvidarte. Luego recuerdo que no puedo olvidarte y se me pasa, pero sigo sin poder dormir. O sea, que al final del día pasa el problema, pero uno se queda sin poder dormir o con alteración del sueño y entonces vienen otro tipo de problemas. Entonces, en términos generales, se puede decir que el insomnio está causado por el estrés psicológico que se relaciona con situaciones de vida, viajes, como ya les decía, la ansiedad condicionada a la cama. Es decir, hay personas que duermen tan mal que antes de ir a dormir tienen ansiedad anticipatoria, se ponen nerviosos, lo cual contribuye más todavía a que no puedan dormir porque no saben qué les espera esa noche. ¿Qué va a pasar hoy en la noche, no? ¿Hasta qué horas me voy a dormir? ¿Cuántas veces me voy a despertar? ¿A qué horas me voy a despertar y ya no me voy a poder dormir? Y realmente es terrible. Entonces se vuelve ansiedad condicionada a la cama o al dormir o incluso a la oscuridad. O sea, el hecho de apagar la luz y decir, híjole, ahí viene la noche, a ver cómo nos va. Pero también puede ser otra causa, la depresión, que tampoco vamos a hablar de depresión hoy, pero sabemos que es un problema, un trastorno afectivo, pero principalmente se ha visto que las personas con problemas para dormir crónicamente es por una mala higiene del sueño. O sea, aparte de lo que ya les mencioné, esto, mala higiene del sueño, que son finalmente la higiene del sueño, son los hábitos alrededor de el acto de dormir. Ya saben, lavarse los dientes, ponerme la pijama, hacer la cama o deshacerla más bien, voy a leer un poquito o no voy a leer. Todo eso, ahorita vamos a ver algo de eso más adelante. No me puedo dormir, maldito insomnio, dice Bugs Bunny. Entonces, ¿tienes insomnio? Si regularmente presentas dificultad para ir a dormir. O sea, no me quiero ir a dormir, no me quiero ir a dormir y me voy y no me duermo. Si te despiertas varias veces durante la noche, si estás acostado despierto durante la noche, si te despiertas temprano y no puedes volver a dormir, si me siento cansado al otro día, si te cuesta trabajo tomar una siesta durante el día a pesar de estar cansado, si te sientes cansado e irritable durante el día porque no dormiste bien, y si te cuesta concentrarte durante el día porque además te sientes cansado. Entonces, si tienes insomnio por un periodo corto de tiempo, digamos que menos de 3 meses, se llama insomnio a corto plazo. Si es un insomnio de más de 3 meses, se llama insomnio a largo plazo. Como les había mencionado antes, cada quien necesita diferentes tiempos, horas, cantidad de sueño. Es una pregunta muy frecuente. Doctor, ¿cuánto tengo que dormir? Pues vamos a decir que los adultos necesitan entre 7 a 9 horas. Yo diría que hasta 6, 5 horas y media. Hay personas que pueden estar muy bien. Hay personas que duermen 10 horas, necesitan dormir 10 horas, porque si no les falta sueño. Los niños sí duermen mucho, ¿no? Entre 9 a 13 horas. Y los bebés de plano se la pasan durmiendo y comiendo. Entonces, aquí me faltó el adulto mayor, yo le pondría entre 5 y 8 horas. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? ¿Qué nos hace vulnerable, aparte de la pandemia, para tener insomnio? Bueno, pues desplazamientos debido a eventos traumáticos, el ruido del tráfico, ¿no? El que vive cerca del aeropuerto, del periférico, del viaducto, las deudas financieras, el desempleo, discriminación racial, porque, por ejemplo, no sé, alguien llega de un país y es, no sé, oriental y llega a un país donde es el único oriental por ahí
pues puede ser discriminado, un mexicano que va a Inglaterra, pues también podemos ser discriminados, cuando la gente está en condición de calle, experiencias traumáticas en la niñez que se reviven en la noche, pues situaciones de divorcio, despliegue militar. ¿A qué se refiere esto? Saber que afuera de mi casa hay tanques, hay soldados, se oyen explosiones, se oyen, porque ahorita, pues, aunque no lo crean, hay algunos países donde hay violencia con armas y con despliegue militar. Y estos son eventos de vida y sociales. Pero también hay trastornos médicos y psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, es una enfermedad o un trastorno que se observó precisamente porque no podían dormir señores de 70, 75 años que habían estado en campos de concentración nazi y que ya años después, a la hora de dormir, revivían escenas de esa época, y entonces una doctora, que por cierto se ganó un premio, los estudió en Nueva York y dijo, oigan, es que esto es una condición y lo veo no nada más en los viejitos que estuvieron en los campos nazis, sino en la guerra de Vietnam, y total que finalmente se acuñó el término estrés postraumático. Víctimas de secuestro, víctimas de tortura, víctimas de accidentes y situaciones totalmente traumáticas que pueden quedarse ahí y que en la noche se hacen visibles y que nos impiden dormir adecuadamente. Obviamente el abuso de sustancias y la supresión de este abuso, el dolor de cualquier tipo, como ya les había mencionado, nos despierta. El levantarse varias veces a hacer pipí es un pésimo hábito y de hecho hay mucha gente que se lleva una botella de agua, un vaso de agua de 1 litro y se la está tomando, pues eso va a provocar que a medianoche me levante y haga pipí porque mi riñón está funcionando, va a estar filtrando. Entonces yo recomiendo que no tomen grandes cantidades de agua antes de dormir, sino poquitas para que puedan tener una noche de sueño continuo. La dificultad para respirar porque tengo bronquitis, porque soy fumador o porque estoy muy gordo y la posición en la que estoy no me permite respirar adecuadamente y entonces eso provoca que me cambie de posición cada rato. El síndrome de colon irritable, dolor, ¿no? En el colon y se me abomba porque además me comí unas enchiladas de chile habanero con carne de res desmenuzada, crema, queso, frijoles a las 11 de la noche, pues obviamente no me va a dejar dormir. También las lesiones cerebrales traumáticas, por ejemplo, choques, golpes, etcétera, y otros trastornos, como ya vimos. Aquí viene la referencia y si alguien necesita referencias o sugerencias más adelante, con mucho gusto se las doy. Entonces, a pesar de la alta prevalencia del insomnio, como ya vimos, las consecuencias durante el día de este trastorno se encuentran muy pobremente caracterizadas y estudiadas. Hoy mi intención es demostrarles que el insomnio provoca otro tipo de problemas más allá del sentirse cansado o con sueño al día siguiente. Por ejemplo, el insomnio crónico no tratado puede condicionar un incremento en el gasto de recursos del sistema de salud, ausentismo laboral y gastos secundarios. ¿Por qué? Porque no dormí bien, etcétera. Incrementa el riesgo de accidentes en la vía pública por atropellamiento. Hubo un tiempo que Avenida Zaragoza, cuando no tenía el metro o el tren que va por ahí en medio, que es una avenida amplísima, no sé de cuántos carriles, la verdad, aparte de las laterales, era la vía de circulación de coches donde había más atropellados en todo el mundo. Humanos, ¿eh? No crean que perros, humanos. Entonces todavía se atropellan gentes, increíblemente, pero sí, choques, caídas, etcétera. Y ahora con los celulares más, ¿no? La gente va no solamente manejando con celular, me refiero a los que van caminando.
van caminando con el celular hablando o audífonos y no oyen que viene un coche a 120 kilómetros por hora y los atropellan. El gasto generado por la automedicación, me voy a tomar esto, me voy a tomar aquello, o me voy a tomar unos drinks, al fin que dicen que 2 copas de vino son buenas, los antihistamínicos, los sedantes y otros medicamentos, pero que no tienen control médico, sino son automedicados y eso es peligrosísimo. También, esto lo pueden consultar en trastornos de insomnio, en consideraciones actuales de Martínez Hernández y colaboradores en la revista médica Electron del 2019. Ahora, este es un estudio que se hizo en un metaanálisis en donde podemos ver que se estudiaron 48 estudios, es decir, 50 muestras independientes, lo cual daba una N de 4.539 sujetos que cumplieron con los criterios. El análisis estadístico no me voy a meter en eso ahorita, pero todos tenían insomnio. Y lo que se encontró es que la categoría cognitiva fue que, bueno, primero que se asocia a a una pobre función cognitiva. Estos son estudios que se hacen con pruebas cognitivas, por ejemplo, velocidad de reacción, etcétera, como veremos ahorita, el análisis, y luego ya por categoría. La función cognitiva es muy amplia, tiene que ver con la atención, con la concentración, con la memoria. Entonces había un problema de desempeño cognitivo subjetivo, altamente significativo, de función perceptual, o sea, la percepción estaba fallando, la manipulación de los datos que le pedía uno al sujeto también fallaba, la retención y capacidad de la memoria operativa, que es la que ahorita estamos utilizando ustedes escuchándome y yo hablándoles. Esta función operativa se llama memoria operativa, que es como la memoria RAM de la computadora, que es en donde hacemos todos nuestros cálculos y donde pensamos lo que vamos a decir. Algunos no pensamos mucho lo que decimos, otros sí, como en las mañaneras o algo así, no sé cómo se llaman. Luego tenemos la retención y capacidad de la memoria operativa, la atención compleja. Por ejemplo, un problema más complejo también está altamente disminuido. El vigilia y la alerta, que eso se mide por velocidad de reacción, ya les dije que está alterada, o sea, disminuida. La memoria episódica está disminuida, que son tratar de evocar episodios, y las funciones ejecutivas en resolución de problemas. Por ejemplo, una multiplicación, una división, también están altamente. Aquí vemos que el nivel de significancia es muy alto, por lo cual no hay duda que el insomnio provoca este déficit. Entonces, una persona que no duerme bien no va a operar bien al día siguiente, no va a funcionar intelectualmente, cognitivamente, adecuadamente. Aquí viene cómo se ve, nada más me interesa que vean la línea de en medio, cómo casi todas las funciones están del lado izquierdo, quiere decir que están bajas, están en el sector negativo. Algunas poquitas de algunos estudios salieron hacia la derecha, pero por lo general están hacia la izquierda. También se ha visto que el insomnio provoca un aumento del riesgo de eventos vasculares cardiocerebrales. ¿Qué significa esto? Que el no dormir bien con el tiempo, no quiere decir que por una noche, pero crónicamente todos tenemos un riesgo de sufrir un infarto, de sufrir una embolia cerebral, una hemorragia cerebral o una embolia pulmonar, se llaman cardiovasculares o cerebrovasculares. Bueno, el riesgo aumenta y esto está publicado en un estudio chino en donde se estudiaron también 15 estudios, o sea, no es un sujeto, son muchos sujetos. Y básicamente lo importante de aquí es que el tipo de insomnio
fueron asociados con un aumento del riesgo de presentar futuros eventos vasculares cardiocerebrales. Entonces, si usted quiere estar tranquilo, obviamente no se le quita el riesgo, pero disminuye si duerme bien. También se vio en otro estudio que el funcionamiento neuroconductual está alterado. Aquí se estudiaron 76 que tuvieron que cumplir con los criterios de investigación y lo que se vio es que era tratar de ver la relación entre las alteraciones y calificar el sueño subjetivamente y la disfunción en el día. Se hizo en Estados Unidos y Australia y se estudiaron pacientes con insomnio primario, psicofisiológico, paradójico e insomnio idiopático de la niñez. La atención alterna y la memoria operativa fueron significativamente peores en pacientes con insomnio que en los que no tenían insomnio, y mientras que no hubo diferencias entre las pruebas simples o complejas o pruebas de atención. En pacientes con insomnio, la atención pobre sostenida se asoció con una reducida calidad de vida. Es decir, mi calidad de vida, no me siento bien. Relacionada a la salud, o sea, no me siento bien, me siento como enfermo, y con la severidad aumentada del insomnio. Entonces, entre más mal duermo, menos bien y sano me siento. Eso es algo muy importante que aquí está demostrado en este estudio, y son cosas que son provocadas por el insomnio, pero que no tienen que ver con el sueño y el cansancio del día siguiente. En otro estudio, que este es muy importante, sobre todo por la diabetes, que es una mal que aqueja a muchos, sobre todo aquí en México, adultos, y se vio básicamente que el insomnio provoca un mal control de la glucemia. Entonces, si ustedes son médicos y tienen pacientes diabéticos, asegúrense de que duerman bien y verán cómo sus niveles de glucosa se van a mantener dentro de un rango aceptable con el tratamiento, dieta o lo que sea que estén manejando. Y si usted es un paciente diabético, preocúpese y busque ayuda si es que no duerme bien, porque yo lo he visto en mi consultorio, pacientes que por alguna situación se altera su ciclo de sueño y se descompensa, no gravemente al principio, porque no lo permito, porque luego entra medidas para controlarlo, pero sí de tener glucosas de 120, 130, de repente suben a 180, 200, y luego que vuelven a dormir bien, bajan a 120, 130, porque son diabéticos, pero toman metformina y toman tratamiento, pero ya duermen bien. Entonces, es muy importante que el paciente duerma bien para que controlemos su diabetes. Y esto no tiene que ver con el sueño del día siguiente ni la fatiga. Y es una causa, también es una manifestación del insomnio. Ahora bien, ¿qué se puede hacer aparte de los fármacos o antes de los fármacos o junto con los fármacos? Yo los invito a que busquen en internet, hay muchísima información de lo que se llama higiene del sueño, que es para dormir bien. Y el primero es el horario. Y a propósito del confinamiento, yo les pregunto, ¿cómo está su horario? ¿A qué horas comen? ¿A qué horas se activan? ¿A qué horas se bañan? Los que están confinados. Ahorita parece que vuelve a haber un confinamiento por la tercera ola, aunque ya estamos vacunados, pero nadie quiere tener el virus porque no le vamos a arriesgar, ¿no? Entonces, incluso los que ya salieron del confinamiento y tienen una vida más o menos, se empieza a normalizar en términos de salir, yo les pregunto si ya tienen sus horarios fijos para acostarse y levantarse, incluyendo los fines de semana. Entonces, entre más rutinarios seamos, más precisos y ordenados en cuanto a nuestros horarios, vamos a dormir mejor y evidentemente nos vamos a sentir mejor. Luego, el ejercicio, practicar al menos 1 hora al día, preferentemente por la mañana, o lo más tarde, 3 horas antes de dormir. Las personas que hacen ejercicio fuerte en el gimnasio de pesas, aeróbicos, las bicicletas, spinning, creo que se llama, a las 10 de la noche, imagínense, llegan a su casa a las 11 y traen una frecuencia cardíaca de 110, respiraciones como de 30,
y vienen así todos excitados porque vienen de hacer mucho ejercicio, ¿cuánto tiempo se tardan en bajar esa excitación y en tener los niveles fisiológicos, cardiorrespiratorios, musculares y demás, la relajación, para poder dormir? Entonces, no, claro, los jóvenes aparentemente no tienen problemas. Si no tienen problemas, no me hagan caso, sigan haciendo su ejercicio, pero lo que se recomienda es que 3 horas antes de acostarse no hagan ejercicio fuerte. Mejor, antes de acostarse, si quieren hacer algo, hagan estiramientos, hagan relajación, respiración, yoga, pero yoga de meditación, de respiración. Es importante que nuestra habitación esté entre 19 y 22 grados. Claro, hay veces que es muy difícil, ¿verdad? Porque si estamos en Acapulco, estamos en Veracruz, de repente hace un calorón, pues hay que comprarse o conseguirse un ventilador al menos. Y con los niveles mínimos de luz y de ruido. Adoptar una rutina de relajación antes de dormir, como ya les había comentado. No usar gadgets, que son el teléfono, las tablets y demás. Y, aunque no lo crean, está prohibido tener televisión dentro de la habitación. Unos me van a decir, doctor, pero a mí me arrulla. Perfecto, no hay problema. Pero si usted tiene insomnio, saque la televisión y si no puede dormir, levántese y véala en la sala o póngase a leer hasta que le dé sueño y vaya y acuéstese. A eso se le llama control de impulsos. Y ya eso de contar ovejitas, ya no lo hagan porque es como forzar querer dormir cuando es algo que tiene que venir de manera natural. Y como les había comentado, reducir el consumo de líquidos por la tarde y noche. Evitas situaciones estresantes antes de ir a la cama. Y aquí está algo muy simpático que es, ¿ya vas a dormir? Le dice el cerebro a la niña. Sí, ahora cállate. Oye, ¿y publicaron tu meme? Oh, tiene que checarlo, ¿no? Entonces, no nos metamos en la noche a tratar de resolver todos nuestros problemas porque entonces no vamos a poder dormir, sino que hay que escribirlos, los pendientes en una hoja antes de dormir, como vaciar todos los pendientes y decir, ya no tengo nada, no, bueno, ya me voy a dormir. La lectura yo la recomiendo antes de dormir. Y claro, los que no tienen insomnio y duermen bien, pues sí pueden ver la tele, no hay problema. Pero estamos hablando de lo que se debe hacer de acuerdo a las reglas de la higiene del sueño. Durante el día, pues evitar fármacos que producen sueño, como los antihistamínicos para no dormirse, las benzodiazepinas, a menos que sean en dosis bajas y controladas por un médico. Y durante la noche evitar los diuréticos que no nos hagan despertar para ir al baño, evitar el café, que la cafeína es muy excitante, de hecho se usa para despertarse, ¿no? Mucha gente dice que hasta que se toma el café despierta, pero todo medicamento debe estar siempre bajo supervisión médica. En la noche el metabolismo es más lento, por lo que se recomienda evitar estimulantes que puedan alterar el sueño, como ya lo mencioné, carnes rojas, porque se digieren lentamente, grasa, picantes. Claro, unos buenos tacos de suadero en la noche, pues no, es difícil evitarlos, pero que no se vuelvan una costumbre. Cosas saladas porque provocan sed, las azúcares, harinas refinadas son estimulantes, el café, té, chocolate, pues tomarlo a 6 horas antes de dormir, el alcohol y el tabaco por lo menos 2 horas antes de dormir, dejar de tomar. Ahora bien, con respecto a los fármacos que se recomiendan y que muchos médicos usan son las benzodiazepinas. Aquí faltaría el clonazepam, que se usa bastante, el alprazolam, dentro del grupo de las benzodiazepinas, y hay otros que se llaman hipnóticos porque la benzodiazepina ayuda a dormir, es hipnótico y además es ansiolítico, disminuye la ansiedad. Los hipnóticos solamente sirven para dormir, como son el Saleplon, Solpidem y Esopiclona. Parece que en México el único que está disponible es el Solpidem y también la mirtazapina, que es un antidepresivo en dosis bajas como 15 miligramos
Los antihistamínicos también pueden ayudar a dormir. Y recientemente se ha incorporado un agonista del receptor de la melatonina que se llama el Ramelteón, pero de esos todavía no tenemos una buena experiencia clínica. Conclusiones. Encontramos que los pacientes con insomnio muestran déficits en funciones neuroconductuales de alto nivel y estos hallazgos indican que los déficits en insomnio se deben a alteraciones neurobiológicas y no a la somnolencia resultante de la deficiencia crónica de sueño. Es decir, que el insomnio nos puede afectar más allá de sentirnos cansados o con sueño al día siguiente. Ya vimos lo de la glucosa, ya vimos lo de la atención, la concentración y evidentemente el estado de ánimo. Vamos a estar irritables y ahora con el confinamiento, el no tener bien estructurados nuestros horarios facilita el insomnio, facilita que nos pongamos de malas porque no me deja trabajar los niños, el perro, hace rato mi perrita ladró, sin embargo yo no me enojé porque duermo bien, y entonces podemos decir como conclusiones de esta plática que el confinamiento ha provocado la pérdida de la estructura del día en muchas personas, ya sea de una manera dramática o parcialmente, pero que hay que corregirla. Las alteraciones del ciclo sueño-vigilia son muy evidentes porque hay personas que ahora duermen a lo largo del día por periodos y ya en la noche ya no se duerme todas las 6 o 7 horas que se dormían antes. La pérdida de los horarios, ahora se bañan a cualquier hora, comen a cualquier hora y, en fin, hay una desorganización. Quiere decir que no hay rutinas como debería de haber. Eso de que las rutinas son malas no es cierto. Entre más rutinarios seamos con respecto a nuestros hábitos de salud, mejor salud vamos a tener. Sí es cierto que hay rutinas, por ejemplo, en mi trabajo o a la hora de comer, que pues que hay que cambiarle, pero no en cuanto a los horarios, a las horas de comer, al ejercicio, a la estructura de día. Ahí, entre más precisos somos, mejor calidad de vida vamos a tener. Y bueno, aquí tenemos al picarón de Mr. Bean, ¿no? Que dice, se me hace que hoy no vas a poder dormir, pero será por otra cosa. Obviamente implica algo probablemente medio mañosón, ¿no? Medio sexual, probablemente. Y bueno, pues aquí algunas bibliografía que pueden leer. Y finalmente mis datos, soy el doctor Alfonso Martín del Campo Laurens, el teléfono de mi consultorio, el teléfono de mi celular y mi correo electrónico para aquellos que quieran tomar nota, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues por mí, hoy eso es todo. Se supone que soy yo corriendo a mi consultorio a dar consulta y trabajando todo el día, aunque creo que estoy un poco más panzón yo. Muchas gracias por su atención. Fue realmente un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Veo que tenemos una gran audiencia y ojalá esto les haya sido útil y les sirva para tener una mejor calidad de vida. Gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Estupenda charla. Muchas inquietudes, doctor. Antes que nada, qué bueno, déjeme decirle que qué bueno que no regañó a su perrita porque estaba escuchando que hoy es Día del Perro, entonces, Se llama hoy, Lola, por cierto. Se hoy, llama Lola. hoy se les permite todo a las mascotas, a los hijos perrunos, como muchos les dicen. Sí, Doctor, perrijos. los perrijos. Muchas preguntas, doctor. Yo tengo en lo personal una, me voy a Dígame. adelantar, es uno de los beneficios que tiene uno por estar aquí. Oiga, doctor, hablaba de que las personas conforme van avanzando en la edad, las horas de sueño van disminuyendo, el requerimiento de horas de sueño van disminuyendo. ¿Esto por qué se da, doctor? Bueno, pues es una función biológica porque cuando nosotros vemos la curva de sueño desde el nacimiento hasta la muerte, digamos, ¿no? A la muerte de una persona de tercera edad, de 80 años, vemos cómo va totalmente declinando. No sé si
aquí se vea el cursor, empieza aquí y termina acá. Y es porque, pues, es una consecuencia de la edad en donde ya la necesidad de dormir es menor. No hay una explicación de por qué. Probablemente tiene que ver con el nivel de madurez del sistema nervioso, de tal manera que nuestros niños tienen el sistema nervioso cuando nacen pues muy inmaduro, les falta crecer, hasta los 20 años se madura el sistema nervioso central y obviamente después hay el proceso de envejecimiento. Entonces yo creo que tiene que ver con este proceso de madurez del sistema nervioso junto con el proceso de envejecimiento, el hecho de que nosotros necesitemos dormir menos, conforme nos vamos haciendo más viejos. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Ahora sí vamos con las preguntas de nuestra audiencia. Vamos a tratar de irnos rápido, doctor, porque son muchas preguntas y hay que tratar de abarcarlas todas, doctor. Muchas Sí. felicitaciones, muy complacidos con su plática. Vamos con las preguntas, doctor. Pregunta Javier Elizondo, ¿por qué cuando nos empieza a dar sueño empezamos a bostezar? Bueno, eso es porque baja un poquito la oxigenación. El bostezo parece ser que se debe a que nosotros empezamos a bajar la frecuencia respiratoria y entonces en el bostezo como que oxigenamos un poco más antes de dormir, porque estamos todavía despiertos. Entonces, esos son síntomas de que ya empieza el cuerpo a tener empieza a prepararse para dormir y una de las señales es de que la frecuencia respiratoria disminuye y entonces bostezamos. Y además, me gustaría agregar que eso sí no sé por qué, pues habría que hacer un estudio, pero no sé cómo, el bostezo es como contagioso, ¿no? Entonces, cuando uno ve a las personas que bostezan, también uno bosteza. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, está en una ópera de Wagner, y disculpen que les diga, pero yo alguna vez vi El buque fantasma, que son 6 actos, y me dormí del segundo al cuarto acto, ¿no? Entonces, y no es porque sea inculto, no me gusta la ópera, pero fue demasiado pesado para mí. Entonces yo me di cuenta después que había otros que seguían dormidos en el último acto, entonces no fui el único. Y entonces sí hay ciertas condiciones en donde tenemos que estar muy calmados, donde podemos estar aburridos, y entonces nuestro nivel, nuestra frecuencia respiratoria disminuye y es cuando viene el bostezo. De acuerdo, doctor. Pregunta el doctor Abelardo Estrada, en las personas que laboran en el horario nocturno, ¿cómo se modifica el ciclo circadiano? Ajá. Con los adultos mayores, ¿qué modifica su ciclo y cómo manejarlo para preservar una buena calidad de vida? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ok, Perdón. la primer parte es, en las personas que laboran en horario nocturno, ¿cómo se modifica el ciclo circadiano? Ah, ok. Yo les había comentado que nosotros tenemos en la retina los fotorreceptores que nos indican de la luminosidad y eso nos sincroniza con el sol. Ahora bien, en las personas que trabajan nocturnamente simplemente se invierte el ciclo. Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a trabajar de noche y dormir de día. Simplemente. Y es una cuestión de aplicar una rutina en donde yo me voy a levantar, por decirlo así, a las 4, bueno, me voy a dormir a las 8 de la mañana y me voy a levantar a las 4 de la tarde, a esa hora voy a desayunar, me voy a bañar, voy a empezar mi horario y a eso se le llama ciclo invertido. Pero hay otras personas, por ejemplo en Pemex, en donde trabajan de 8 horas, ¿no? De 8 a 4, el siguiente turno de 4 a 12 y de 12 a 8. Pero esos 3 turnos está cubierto por grupos de personas que después de un mes cambian. Y entonces ahora voy a trabajar de 4 a 12 y al siguiente mes de 12 a 8.
Y entonces constantemente el cuerpo se tiene que ir acostumbrando, adaptando al nuevo horario, evidentemente con un gran costo para la salud. Yo en lo personal, por lo que yo he estudiado y he visto, no lo recomiendo, pero evidentemente hay otros intereses políticos, sindicales, por qué él sí y nosotros no, por qué ganan lo mismo, o el que trabaja de noche gana más, yo quiero el turno de la noche, sí, pero pues ya está completo. Entonces, como que dentro de la medicina del trabajo se llegó a la conclusión de que pues entonces había que rotarlos. Pero bueno, contestando a la pregunta, ¿es posible vivir de noche? O sea, trabajar de noche y dormir de día, sí es posible, y es una cuestión solamente de invertir los horarios y poco a poco puede ser de golpe, si es con ayuda de un profesional para que pueda dormir de día sí, y darle las indicaciones para que se despierte y pueda estar despierto en la noche. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es? Es en los adultos mayores, ¿qué modifica su ciclo y cómo manejarlo para preservar una buena calidad de vida? Muy buena pregunta. Los adultos mayores, con todo respeto, pueden llegar a ser un problema y un gran reto, porque son, aparte, muchos de ellos muy necios. Y acuérdense que el hombre es un animal de costumbres. Entonces, hay personas que quieren dormirse a las 9 de la noche y le dicen, señor, pero se va a dormir hasta las 3. Bueno, pues entonces hay que darle un medicamento que nos ayude. Hay algunos que sí lo entienden y tratan de quedarse despiertos hasta más tarde, sacar la televisión del cuarto, tenerla en una sala, por ejemplo, entonces la persona ya se va a dormir a las 11 y entonces ya no se va a dormir no se va a despertar tan temprano. Entonces, entre más saludable sea la persona de la tercera edad, es más fácil controlar sus horarios. Entre, bueno, eso aplica para todos. Es decir, entre más variable sea su rutina, o sea, menos rutina tenga, más variables sean sus horarios, es más difícil controlar y cambiar y planear. Entre más precisos son sus horarios, es más fácil decirle ahora tómeselo media hora más tarde, despiértese más tarde, etcétera. Entonces, tiene que ver probablemente el control del paciente de la tercera edad con ayuda de medicamentos y con algunos cambios en los hábitos alrededor de dormir y evidentemente con cambios en el horario. De acuerdo, doctora. Pregunta María López, ¿cuál es el manejo del síndrome de piernas inquietas? Normalmente se asocia a la fase REM, entonces hay que dar probablemente un medicamento que inhiba la fase REM. El clonazepam puede ser una opción, pero habría que hacer un estudio polisomnográfico, quiere decir un registro que se ponen electrodos en todo el cuerpo, particularmente en el cerebro, para ver las fases de sueño y se registra durante toda la noche. La persona tiene que dormir en el laboratorio de sueño o en la clínica de sueño y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, se tiene el registro y entonces se ve en qué condiciones, qué frecuencia tiene, etcétera. Y puede ser que con un tratamiento a corto plazo se quite y ya no aparezca, o puede ser que lo necesite por más tiempo y tiene que darle un seguimiento un especialista. De acuerdo, doctor. María Es una, Luisa Pitt, perdón que lo interrumpa, es una activación neurológica que está ligada a una de las fases del sueño. No se debe a estrés, no se debe a ansiedad. Si se presenta estrés y ansiedad, eso empeora el síndrome, pero es un trastorno propio de la función del dormir. Perdón. no, de acuerdo, doctor. ¿Cuál es la alternativa para tratar un insomnio crónico en un adolescente de 15 años? Bueno, lo primero es poner horarios adecuados y rutinas en el día, obviamente valorar por qué no duerme, cuál es la causa, porque hay insomnio primario, que es el psicofisiológico, ¿no? El que no tiene como un origen
más que como de ansiedad, de estrés, pero pudiera ser que ese adolescente de 15 años está usando demasiado los gadgets, estos famosos, y se está durmiendo muy tarde en la noche, y que ahorita es muy común en los adolescentes que se queden hasta las 4 de la mañana abajo de las cobijas con el teléfono chateando, viendo animes y videos y cosas. Entonces, habría que checar todo eso primero antes de llegar a una conclusión de que se trata de un trastorno biológico, ¿no? Sino más bien la mayoría de los insomnios se deben a problemas de hábitos de dormir. Muy bien, doctor. Pregunta Marta Aces, que ¿cuál es su opinión sobre la siesta como espacio reparador, doctor? Es buena. No todas las personas duermen siesta. Es decir, hay personas que la siesta los repara, siestas cortas, estamos hablando de media hora, una hora, máximo hora y media, después de comer, ¿no? Se lavan la cara, se van a trabajar y se sienten muy reparados, de buen humor, muy alertas, muy concentrados y bien. Hay personas que si se duermen en la tarde se descomponen y entonces les da flojera y ya no quieren se despiertan amodorrados y lo que quieren es seguir durmiendo. Entonces, obviamente, si es una persona que puede tener la disciplina de dormir un corto tiempo, pero además continuar con sus actividades, adelante. Si es una persona que lo descompone, lo altera y ya no va a poder dormir, pues hay que evitarlas. Ahora, acuérdense que también que si dormimos, o sea, si dormimos siestas, podemos retrasar nuestro horario de dormir. Entonces, si es una persona que tiene muy bien su horario de dormir, no necesita dormir siestas en el día. Pero si es una persona que tiene problemas para dormir en la noche y la siesta le ayuda, entonces adelante, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Pregunta la doctora Tania de la Fuente. Dice que tenía muchos problemas para conciliar el sueño, pero específicamente pregunta si es posible lograr toda una regeneración en un lapso de tiempo de 2 a 4 horas de dormir. No, evidentemente tiene que dormir el lapso de tiempo adecuado para lograr todos los objetivos de la regeneración celular y la restauración energética y demás, ¿no? Evidentemente una persona que duerme 2 a 4 horas va a sufrir, no de que se muera, ¿verdad? Pero sí su calidad de vida va a disminuir hasta que vuelva a recuperar un sueño fisiológico que se llama, que es dependiendo de la edad de la doctora, pero vamos a pensar que es una adulta, pues que duerma por lo menos unas 6 horas de corrido, ¿no? Muy bien. Pregunta Jorge Mendoza, doctor, si la melatonina como fármaco tiene alguna función terapéutica en el insomnio. Pues desgraciadamente no. Algunas personas dicen que sí les da sueño en dosis de 25 miligramos. Acaba de salir y se está buscando mucho, pero realmente la melatonina no es inductora de sueño, es una señal sincronizadora del cerebro. Entonces, en algunas gentes dicen que sí les ayuda, pero evidentemente no tienen un insomnio muy resistente. Para lo único que se ha demostrado que sirve la melatonina clínicamente es para lo que se llama el jet lag. Es decir, cuando viajamos a cambios de horarios, por ejemplo, a Europa o de Europa a América o a Asia, y eso nos permite que el tiempo de adaptación al nuevo horario sea más corto, porque desde antes de viajar empezamos a tomar melatonina a la hora que supuestamente queremos dormirnos a donde vamos a ir. De tal manera que cuando llegamos, ya viene el cerebro, ya trae la señal desde días antes de que a las 10 de la noche, hora de España, que serían las 3 de la tarde en México, yo me he estado tomando 25 miligramos de melatonina, de tal manera que cuando llego a España, mi cerebro a las 10 de la noche ya trae la señal y entonces ya me duermo.
Bueno, Bueno, se supone que así funciona y no se supone. De hecho, lo usan mucho las tripulaciones de vuelo que van y vienen con frecuencia en vuelos transatlánticos y que atraviesan usos horarios. Esa es la única aplicación real que se ha visto de melatonina de 25 miligramos mínimo hasta 50 miligramos. gracias, doctor. Pregunta Leo Adolfo Lagarde. Él dice que durante 17 años trabajó en el turno nocturno y a partir de ahí nunca ha vuelto a dormir de corrido, a pesar de estar rendido de cansancio. Que si considera usted que requiere atención médica especializada. Probablemente sí, para ayudarlo a que logre, ahora me imagino que ya está durmiendo en las noches, entonces habría que verlo para poder platicar con él, ver qué otros factores pudieran estar jugando un papel y tratar de ayudarlo a que empiece a dormir en la noche periodos más largos hasta que logremos tener el periodo necesario fisiológico, ya sea con higiene de sueño o con higiene de sueño y algún medicamento, con supervisión médica. Muy bien, doctor. Pregunta Enrique Pineda, si los inductores del sueño como el Solpidem, ¿qué tanto efecto ha producido a largo plazo? Entre paréntesis, posible dependencia o no. Bueno, hasta donde yo sé, y no se ha publicado nada de que provoquen dependencia, no producen supresión. Eh, no hay muchos estudios a largo plazo porque son medicamentos relativamente nuevos y sobre todo, como sí son muy efectivos en inducir el sueño, eh, las personas tienden a no tomarlo por largos periodos de tiempo. Algunas personas sí llevan ciertos meses tomándolo y yo puedo decir que en el momento que empieza a mejorar, por ejemplo, si estaban deprimidos o ansiosos y empieza a mejorar todo el cuadro clínico, la necesidad de la dosis inicial ya no es la misma y entonces podemos ir disminuyendo la dosis hasta que llegue el momento en donde podamos suspender el medicamento y la persona recupere el sueño fisiológico. Muy bien, doctor. El doctor David Pérez Mesa pregunta y comenta, durante esta pandemia hemos visto muchos pacientes con pérdida de pelo, efluvio telógeno, que están relacionados al insomnio, estrés y alteración del ciclo circadiano. ¿Cuál es su opinión, doctor? No, pues esa, que precisamente eh, él menciona la palabra estrés. Estrés, en el momento que nosotros perdemos la estructura del día circadiano, del ciclo circadiano, acuérdense de la diapositiva que les mostré en donde hay una sincronización de funciones durante el día y la noche. Cuando se pierde esa sincronía, el cuerpo cae en un estrés físico. Es decir, ya las hormonas son un relajo, la respiración, la filtración glomerular, y todo eso se llama estrés físico. No produce dolor, no produce molestias, simplemente alteración de la función que no se nota. Y entonces, como consecuencia del estrés físico, también puede haber estrés psicológico o mental, puede haber esta pérdida de pelo. Y sí, lo hemos visto con mucha frecuencia. En cuanto el paciente vuelva a recuperar la estructura y se le puede dar algún medicamento que ayude a disminuir los niveles de ansiedad y a que duerma en sus horarios, eh, eh, se recupera de la pérdida de pelo. De acuerdo, doctor. Pavel Urias pregunta, ¿el ronquido primario grave que provoca síntomas relacionados con el insomnio sin llegar a ser apnea obstructiva requiere de CPAP o con los dispositivos de avance mandibular es como se debe de tratar y qué recomienda al respecto? Creo que las dos son opciones. El avance mandibular para algunas personas es suficiente porque aclara perfectamente la vía respiratoria y por lo tanto el paso del aire. El ronquido son las vibraciones que producen las estructuras anatómicas por donde pasa el aire. Entonces, cuando pasa el aire, se mueven y entonces viene ¿no? Ese sonido de ronquido.
Cuando tenemos el avance, y eso se debe principalmente a un problema de obstrucción en algún momento, en alguna parte de la vía respiratoria. Cuando nosotros avanzamos la mandíbula, aclaramos el paso del aire y para algunas personas es suficiente. En algunas no es suficiente, entonces el CPAP es una muy buena opción. Yo he visto casos totalmente curados de ronquido con CPAP, en donde en el registro se ven los ronquidos que se oyen hasta el otro cuarto y con el CPAP la persona deja de roncar. Se ve limpiecito el registro. Entonces, son efectivas las dos, dependiendo de cada paciente y qué es lo que requiera. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor, por último, un mensaje final para toda la comunidad médica que estuvo presente el día de hoy. Bueno, pues yo les recomiendo que no echen en saco roto lo que hemos hablado el día de hoy, que dormir es muy importante, es una función vital, pero también dormir dentro de los horarios que uno tiene que dormir. Ahorita con la pandemia, confinamiento, desempleo, deudas, hay familias que se han tenido que pues vivir juntos porque ya no podían pagar rentas. Creo que todos hemos sabido y conocido de casos de todo tipo de desajuste social, sobre todo de nuestra forma de vivir en todo el mundo, no nada más en México. Entonces yo creo que es muy importante que nuestros médicos, jóvenes y no jóvenes, estemos pendientes y asegurarnos de transmitir el mensaje a nuestros pacientes y a la gente de que aunque estemos en casa, aunque trabajemos en casa, aunque no salgamos mucho, los horarios, las rutinas son fundamentales para una buena calidad de vida. Dormir de noche las horas necesarias son fundamentales para poder estar saludable, para poder funcionar, para ser productivos. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Interesante plática. Quedaron muchas dudas, quedaron mucha participación, doctor. Le agradecemos infinitamente que hubiera estado con nosotros nuevamente con esta interesante charla. Si me permite, voy a despedir la transmisión del día de hoy. Con gusto. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar presentes una vez más. Recuerden, esta transmisión está hecha y pensada para ustedes. Agradecemos a nuestro ponente, el doctor Alfonso Martín del Campo, por su extraordinaria charla. Les recordamos, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como como Medical Legal Center. Hablando de Yo Soy Médico 17, agradecemos la amabilidad de proporcionarnos su plataforma en Facebook Live para llegar a más profesionales de la salud. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aquí van a poder ver esta charla como todas las demás que se han impartido en esta serie de transmisiones. Recuerden, los lunes tenemos Teoría del Caso, que son casos médicos narrados de la mano de los propios profesionales de la salud, y los miércoles tenemos las estupendas masterclass como la del día de hoy. Recuerden, si ustedes requieren una plática, una charla relacionada con la materia médico legal, con todo gusto se la podemos proporcionar. Incluso a través de nuestras propias plataformas. Únicamente les solicitamos que nos lo hagan saber a través de nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Ahí la solicitan y con todo gusto les podemos proporcionar las charlas en este sentido. Sin más, nos despedimos de ustedes. Enormemente agradecidos por haberse conectado de toda la República. Por ahí vimos saludos de Veracruz, de Acapulco, de Nayarit, de Coatzacoalcos, de toda la República. Gracias por siempre acompañarnos. Les recordamos que se siguen cuidando, estamos nosotros para servirles, y probablemente ya esté el licenciado Abraham la próxima semana con nosotros. Hoy por motivos de trabajo no puedo estar con nosotros, pero yo encantado de
de poder acompañarlos. Descansen, buenas noches y síganse cuidando. Hasta pronto.